Muy buenas, hoy estaré explicando las teorías de la personalidad. A manera de introducción, la personalidad es uno de los temas centrales de la psicología, ya que nos permite comprender para qué y por qué las personas actúan de cierta manera, cómo piensan, cómo sienten y cómo actúan de diferente forma. La personalidad se define como el conjunto de características psicológicas relativamente estables que influyen de manera en una persona, cómo piensa y cómo actúa. Continuamos con las teorías de la personalidad, que aquí tengo un pequeño cuadro a manera de esquema para explicar estas teorías. Entonces, la primera teoría es la teoría psicoanalítica, que se define como que explica la personalidad a partir de conflictos internos y experiencias infantiles. Su representante es Sigmund Freud y sus características claves son la inconsciente, son la inconsciente, el ello, el yo y el superyo. Cabe destacar que esta es una de las teorías más famosas. Entonces, después tenemos la teoría analítica y esta explica y amplía el, el psicoanálisis, incluyendo la interconsciente cognitivo, o sea, el estado interconsciente cognitivo. Y de la teoría de Sigmund Freud, y su representante es Clark Jung. Y sus características claves son los arquetipos, la intervisión y la extrovisión. Asimismo tenemos la teoría de los rasgos, que esta explica la personalidad, que explica que la personalidad se compone de rasgos estables, medibles. Su representante es Gordon Allport y sus características claves son los rasgos cardinales, centrales y secundarios. Asimismo, tenemos la teoría de la teoría factorial, Tenemos la teoría factorial que analiza la personalidad mediante factores mediante factores estadísticos. Usa estadística para poder medir la personalidad, o sea, que hace una estadística para medir, hace una estadística, ejemplo, en un grupo, para poder medir la normalidad de la personalidad, lo que es normal. Su representante es Raymond Carter y su característica clave es 16 factores de personalidad, que son 16 factores normales que tiene cada ser humano. Entonces, la teoría de los 5 grandes propone 5 dimensiones básicas de la personalidad, que sus representantes son Constant y M.C. Creel. Y sus características claves son la apertura, la responsabilidad, extravisión, amabilidad y neuroticismo. Entonces, la teoría conductista es la teoría de la personalidad
que se forma a partir del aprendizaje y la experiencia. Su representante es B.F. Skinner y sus características claves son los conduccionamientos y el aprendizaje. También está la teoría humanista que se centra en el potencial humano y la autorización. En esta teoría, entonces, continuamos con los modelos de personalidad. Entre los modelos de personalidad tenemos el modelo biológico, que explica la personalidad a partir de factores genéticos del funcionamiento del sistema nervioso. Este modelo intenta explicar la personalidad a partir de los factores genéticos hereditarios que podemos tener de nacimiento. Esta teoría le da cabida a la explicación de por qué hay ciertos trastornos genéticos, por qué hay ciertas personas con ciertos patrones de conducta, y le da explicación a comportamientos que no son como dados o correctos y no los realizan la mayoría de personas. Por eso intenta darle un factor genético o alguna mutación, por ejemplo, para los psicópatas, los sociópatas, entre otros. El modelo de rasgos, que describe la personalidad a partir de las características estables llamadas rasgos. Este es otro que intenta dar explicación a por qué las personas pueden tener rasgos similares, características de su personalidad similares, a pesar de ser un individuo diferente. También está el modelo psicocardinamico. El modelo psicocardinamico, que explica la personalidad a partir de procesos inconscientes y experiencias infantiles, que este es el modelo de Freud, que intenta explicar que la personalidad parte desde la infancia, que lo que se construye con el tiempo va a ser el resultado final de su personalidad, y explica que los estímulos infantiles tienen mucha relevancia a la hora de formar la personalidad. Continuamos con el modelo humanista, que se caracteriza en el desarrollo de la personalidad y la autoestima del individuo. El modelo humanista se centra más en el desarrollo de la personalidad de la persona, cómo el autoestima es parte fundamental de esta y cómo moldea la personalidad. Y después el modelo cognitivo, que destaca la importancia de las personas, la importancia de los procesos mentales en la conducta. Este modelo también quiere dar explicación a ciertos patrones de conducta y que da relevancia a los procesos mentales. Cómo los procesos mentales afectan a la personalidad, cómo se comporta el individuo con ciertos problemas mentales, ciertas discapacidades mentales. Eso afecta a la personalidad. Ok. Mi reflexión personal acerca de todas estas teorías es que, desde mi punto de vista, las teorías y modelos permiten comprender mejor la personalidad, ya que explica diferentes dimensiones y cómo influye la forma de pensar y actuar en los seres humanos. Comprender
eh, la personalidad, la forma de actuar, comprender los modelos y las teorías nos permite una convivencia más certera, más homogénea, porque es importante saber por qué razón ciertas personas actúan de tal manera que las demás no actuarían. Y también es importante comprender cómo el desarrollo de un niño en su infancia afecta al producto final, que eso afecta directamente en la sociedad. Entonces, es importante estudiarlo, es importante saber para poder identificar ciertos rasgos o poder entender ciertas conductas de las personas o de los niños. Como conclusión, las teorías de la personalidad permiten comprender las diferencias individuales entre personas. Cada teoría ofrece una perspectiva distinta sobre cómo se desarrolla la personalidad y qué factores influyen en ella.